Bien, les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Daniel, el profeta Daniel. Está en la página 889 del Antiguo Testamento. Y vamos a leer los versículos 1 al 8. Nos ponemos por favor de pie. Después seguramente seguiremos hablando del resto del capítulo, pero así también podemos tener tiempo para desarrollar la clase. Daniel 1, del 1 al 8. Vamos a leerlo en forma alternada. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a la tierra del Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso Daniel Belsasar, y Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la nación de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Muy bien, hasta aquí tomen asiento, queridos hermanos. Hoy corresponde estudiar este profeta de Dios, al cual así lo definiera el mismo Señor Jesucristo, de su palabra, como un profeta fiel, que en la palabra del Señor ocupa un lugar muy importante como libro, inclusive, en las revelaciones. Debo decir también que no se va a tomar el estudio del libro. Ustedes recuerden que lo que vemos en todas estas lecciones tienen que ver más bien con el carácter personal y la fe profunda que había en cada uno de estos siervos de Dios. Pues este libro, aunque no es extenso, sin embargo es un libro que es fundamental para la mayoría de las profecías desarrolladas luego, aún en el Apocalipsis, en el sermón profético del Señor Jesús y en otros libros de la palabra de Dios. O sea, Daniel arroja luz absolutamente
sobre los escritos bíblicos en términos generales. Algunos lo definen inclusive como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Un libro muy profundo, muy amplio, pues es la llave que abre muchísimos otros temas importantísimos de los cuales son tratados en la palabra del Señor. Pero Daniel, en este caso, lo que hoy vamos a considerar, y voy a respetar lo que definió el autor de estos estudios, pues ustedes recordarán que a cada uno de estos siervos y siervas de Dios se les fue dando un adjetivo calificativo en cuanto a su carácter. Algunos eran valientes, otros eran con convicción, y otros, por ejemplo, no sé, ahora no me viene a la cabeza, el sacrificio, la fe, en fin. Pero ustedes recuerden que siempre recordamos esto también, valga la redundancia, que siempre en todos estos siervos tuvieron prácticamente las mismas características para poder ser llamados y utilizados de Dios. La realidad es que no hay un llamado definido en la Escritura de Dios a Daniel, como lo hay con Isaías o con Jeremías, que yo te escogí desde el vientre de tu madre, te puse por profeta de la gente, etc. El libro de Daniel comienza con un relato histórico, real, genuino, que en parte mencionó nuestro hermano Alfredo el domingo pasado, que tenía que ver con el cerco que había establecido Nabucodonosor alrededor de Jerusalén, que era la capital del reino de Judá. Y en determinado momento entonces ese cerco se rompe debido a que llegó un momento en que no pudieron tampoco sostener más la situación. Nuestro hermano había mencionado que ya no en Jeremías mismo, pero sí en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, se detalla específicamente cómo era la condición moral, espiritual y física de la gran caída que había tenido Judá desde el punto de vista moral sobre todas las cosas, la incredulidad del pueblo, la rebelión del pueblo, a pesar de estar en una situación semejante. Es una pena en un sentido porque son historias que contienen muchísimas enseñanzas de carácter espiritual, prácticas. Por ejemplo, pensaba y yo seguía hablando con mi esposa con respecto a cuántos temas lamentablemente quedan sin mencionar en cada una de estas lecciones. En este caso, Daniel, aunque es un libro más breve, sin embargo está tomado en 3 domingos distintos. Estimo que debe ser justamente por este hecho, por las distintas experiencias que fue pasando este hombre de Dios y la trascendencia que tuvo esto para la historia de los escritos bíblicos del pueblo de Israel, de la nación de Israel, y aún también para la iglesia misma de Jesucristo. Daniel fue transportado o llevado en cautividad en una de las primeras incursiones que hizo Nabucodonosor, y en la cual se escogió, como bien lo dice aquí la Escritura, aparte de llevarse al rey Joacim, que en ese momento estaba reinando, llevarse parte, en el versículo 2 estoy, de los vasos de la casa de Dios y de llevarlos a Babilonia, a la casa del Dios de Nabucodonosor. Y los metió en esa casa. Todo un acto de profanación, pero de castigos también de parte de Dios
para con la nación, porque semejante cosa Dios la permitió. Y la destrucción de ese templo tan fabuloso que había sido construido por, ¿cómo se llama? No sé si es mi auto. Bueno, sí, porque tiene puesta la permiso, perdón. Ahí está. Habría que abrirle la puerta y cerrarla, pues eso va a volver a... Y les decía entonces, esto tenemos que tomarlo como un verdadero juicio de Dios. Cuando Dios permite que Satanás, y en este caso representado por este hombre, por este rey, pusiese las manos sobre aquellas cosas que habían sido consagradas como santísimas para la casa de Dios. Y Dios permite esas cosas. Eso significa que no hay nada que sea importante para... Dame la llave, porque si no por ahí te vas a olvidar y te vas a ir y... Perdón, no es que desconfíe de vos, Freddy. Y entonces la situación fue de esa naturaleza. En ese cuadro también el rey da orden al príncipe o al principal de los eunucos de su corte. Esto será por esto que se mueve. Perdón, le estaban diciendo de que se habían tomado los vasos, la profanación, Sí. y que bueno, eso hace pensar que no hay nada en este que... Ah, porque me interrumpió el otro. Sí. Sí, gracias. Sí, que no hay nada que uno pueda decir que tal cosa no va a suceder o Dios no lo va a permitir, pero cuando Dios ejecuta sus juicios, y en este caso, al grado tal de haber ya siglos antes roto la nación, soportar en su paciencia el pecado creciente en Judá, que al principio tuvo reyes buenos, pero cada vez fue peor, al final terminó siendo malo, y terminaron a igual que la hermana suya, así lo define la palabra, en total pecado. Y entonces, cuando Dios obra juicio, las cosas materiales no significan nada. No hay nada material que sea algo que sea invulnerable o que por ser de Dios eso no se va a tocar. Cuando Dios, todo es de Él, por supuesto, ¿no? Pero cuando Dios hace juicio, lo hace aún para que afecte en ese sentido y sea como un castigo que llegue, porque imagínense, una de las cosas que se había mencionado cuando se hablaban de estos héroes de la fe es, por ejemplo, cuando tenían ellos el arca como un fetiche de guarda. Es decir, cuando perdieron una batalla, fueron a buscar el arca y como que el arca los iba a defender contra sus enemigos. Y no resultó así. No hay nada, materialmente, absolutamente nada que pueda ser realmente más importante que lo que Dios espera de su pueblo hacia Él. Todo lo demás es vanidad. Esa es la realidad. ¿Cómo? Aún ellos tenían la seguridad de que a Judá no iban a atacarlo porque estaba el templo. Claro, esa es entre una de las cosas también. Esto es muy importante, que nos tiene que enseñar a nosotros
que lo supremo en nuestra vida es Cristo, no hay otra cosa. No es ni siquiera el templo, tiene que ser santo, por supuesto, porque es el lugar donde se adora, nuestra casa, nuestras vidas, todo es importante. Pero por encima de todo eso, lo supremo en nuestra vida, lo más importante, lo que tendría que caracterizarnos, es el lugar que le damos a Dios y la obediencia a su palabra. Lo decía el sabio Salomón cuando terminaba su discurso. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y esto no lo habían cumplido, entonces Dios permite estas cosas. Y debemos decir que la fe, aunque había reliquias en Israel, y Daniel era uno de ellos, era una verdadera reliquia, junto con sus amigos, porque así lo va desarrollando el libro, de sus distintas experiencias. Era una verdadera reliquia. Era un joven, se estima entre 18 y 20 años, más de eso no tendría, él y sus amigos, porque entre esa edad tenían que ser elegidos, no hombres grandes, y reunir determinadas características. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Ya tenían que ser de buen semblante, de buen parecer, de buen aspecto físico. Y aparte de eso, intelectualmente, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y aparte que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esta era una costumbre que en aquellos tiempos, esto seguramente lo puede aseverar mucho mejor Alfredo, que conoce la historia, ¿no? Era muy común que los conquistadores se rodeasen en su corte de aquellos, aún de la tierra misma, los nativos, de los lugares donde conquistaban, y formasen parte de su corte, ¿no? Por eso buscaban de estas características. Debemos decir que todo esto, aunque parece muy privilegiado, no era tanto así. En un sentido, eran escogidos y por ahí no tenían el trato que tenía el común del pueblo. Aunque al común del pueblo, Dios en el libro de Jeremías, cuando Jeremías le habla, que le habla en 3 momentos muy importantes. El primero era que se arrepintiesen para no ser conquistados. El segundo, que se arrepintiesen para no ser muertos por Nabucodonosor. Y el tercero, que una vez que fuesen conquistados, se dedicaran a trabajar, tener familia, hacerse casas, porque el tiempo que estarían ahí sería de muchos años. Entonces, a él le tocó esa última parte, ser transportado y adecuarse a la vida que Dios permitió. Esto nos habla de que aunque un hombre o un creyente puede tener muchísima fe, no obstante, la fe no evita cosas de sufrimiento. Sí, hermano. En las profecías, cuando los iban a llevar cautivos, van a llevar a sus príncipes y los iban a hacer eunucos. Claro, no me dejaste terminar todavía. ¿Puedo seguir? Si no te doy lugar, no tengo problema. Justamente, decía, no tenían, y lo notable es que es entregado al príncipe de los eunucos. Y en regla general, todos los que formaban parte de la corte eran eunucos, salvo tal vez los nativos, los propios de ese lugar, que serían, tendrían su familia, su gente, pero los extranjeros, y era parte del castigo también que Dios le había dado, no solamente la destrucción de su nación, de su templo tan amado y tan adorado y tan respetado,
sino también en sus propias personas tendrían que sufrir estas cosas. Y esto siempre me llamó la atención, que justamente la fe no impide esas cosas. Uno diría, bueno, pero la fe, y esto va contra justamente aquellos que piensan o que tienen ese evangelio exitista y triunfalista que el Señor te libra de todo como poderoso gigante. Bueno, a Daniel no evitó la fe que él tenía, y aquí se lo califica como audaz, un siervo de Dios audaz, pero no audaz en el sentido carnal o del hombre común, sino la audacia que tenía en base a la fe profunda y la convicción en Dios, aún de joven, y de poder sobrellevar semejante cosa. Ustedes imagínense que las profecías indicaban eso, que serían llevados a causa de su pecado y que todos los príncipes formarían parte de la corte de sus enemigos y serían hechos eunucos. O sea, eso es algo que muchas veces cuando hemos leído el libro de Daniel no lo tuvimos en cuenta. La condición física a la cual de pronto un joven de 18 años expuesto por violencia, no por elección propia. Y la fe lo permitió. Es notable, ¿no? Quiere decir que la fe no nos guarda de muchísimas cosas que a veces pensamos que sí, por fe, Dios me va a guardar de tal cosa, o me va a guardar de padecer tal enfermedad, o me va a guardar de hacer tal cosa. Puedo tener fe, y mucha fe, pero no obstante, siempre repetimos esto, ¿no? La fe que tenían estos hombres era la fe que no claudicaba frente a las situaciones de suma adversidad. Y Daniel tenía esa fe. Él y sus amigos habrán corrido exactamente la misma suerte. Heridos en su mayor orgullo que puede tener un hombre, ¿no? De pronto a los 18 años o 20 encontrarse en esa condición. Y encima tener que servir a un rey déspota y malo, como era Nabucodonosor, el cual disponía de la vida y de la suerte de las personas y de los pueblos y de las naciones como él quería. Bueno, Dios lo permitió, porque había unos propósitos muy importantes, muy serios para con su nación, y esto nos habla de la severidad también de Dios, como dice en el libro a los Romanos, ¿no? Va en contra justamente de todos aquellos que hablan de que Dios no castiga o de que Dios no hace esas cosas, y de aquellos racionalistas que toman una actitud totalmente contradictoria y hablan de un Dios sangriento del Antiguo Testamento. Pero tal cosa, cuando uno estudia y lee con mayor detenimiento, tienen un propósito. El propósito siempre es santo y bendito. Uno de ellos era sacar de Israel la idolatría que se había arraigado de tal manera de ofrecer sus hijos a los dioses en sacrificio de muerte, y que después de 70 años de cautiverio, cuando volvieron de ahí, nunca más tuvieron otros dioses. No hay registro en la palabra de Dios de que se hayan volcado nuevamente a la idolatría. Qué notable. Uno piensa, ¿cómo erradicás eso de una nación? Uno piensa, bueno, inculcándoles, enseñándoles. Bueno, Dios hizo todo eso en su momento, aun cuando estaban en Egipto, y ellos no cambiaron. Al contrario, fueron empeorando, y ya Dios se lo había avisado, se lo profetizó, se lo anunció una y otra vez. Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, finalmente tiene que obrar de una manera en que solamente Dios lo puede hacer, y erradica eso. Pero lo que sucede es que
No obstante, si bien es un castigo general para el pueblo, también sufren aquellos que son llevados en cautividad, como en este caso Daniel y sus amigos. Desde ya él era del linaje real, por eso era uno de los príncipes, lo dice así desde el versículo 3 hasta el 6. ¿Por qué? Porque entre ellos tenía que estar esta capacidad de tener esa educación que el común del pueblo no la tenía. O sea, si traían jóvenes tenían que ser del linaje real. Haber averiguado quiénes eran las familias principales de Judá, en este caso de Jerusalén, los que habitaban ahí. Bueno, todos los jóvenes se pararon, eligieron, vieron quiénes tenían mejor aspecto, que seguramente habrán hecho algún tipo de interrogatorio también, para ver cuál era el nivel intelectual que tenían, y de entre ellos fueron Daniel y sus amigos. Daniel tuvo una convicción y una audacia espiritual desde el principio. Desde el principio, vuelvo a repetir, frente a su propia condición física, que ya lo tuvo que sufrir de entrada, no obstante, nada de eso hizo cambiar sus convicciones de carácter espiritual. Por eso digo, era una reliquia dentro de los transportados. ¿Por qué? Porque una de las primeras pruebas a la que él es puesto es esta, que parecería una tontería, pero no lo era en lo más mínimo, más aún para los judíos, cuando dice en el versículo 5, y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años. Durante 3 años estuvieron bajo esta tutela y de esta alimentación. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes recordarán que los que venían de Jerusalén justamente venían pasar de una, no recuerdo bien la cantidad de años, pero de un asedio y al punto y de mucha hambre, y describe a los mancebos, ¿no? Como estaban en ese momento. Y ustedes recordarán que nuestro hermano Alfredo hizo mención que ahí en el libro de Lamentaciones relata el momento en que madres piadosas cocieron a sus hijos. Comieron sus propios hijos del hambre que había. O sea, cuando van a retirar a esos jóvenes, no era que estaban con el cachete bien rosado, de hermoso semblante. Más bien, yo estimo que estarían más que flacos, con mucha hambre, aunque eran príncipes, pero el hambre había en todo Judá y en Jerusalén, especialmente, que no podían ni salir ni entrar. Y cuando los sacaron de ahí, bueno, eligieron lo mejor, pero después había que enseñarles las letras, enseñar a hablar la lengua del lugar, y aparte, según el rey, que engordaran un poco, que mejoraran su estado físico. Por eso les da de la ración de la comida del rey, lo mejor que comieran. ¿Para qué? Para que estuvieran vigorosos y sanos. Y ahora, entonces, después de haberle puesto nombres, que seguramente cada uno de estos nombres tiene un significado, que en la lección no lo menciona, hay algo que sucede que es muy importante y que se utiliza mucho, especialmente en la línea de los jóvenes, pero que se puede aplicar también a todos los creyentes. Es esta primera frase del versículo 8, la primera parte. Y Daniel dice, propuso, ¿dónde? En su corazón. En su corazón. No es que tuvo un pensamiento
no, se propuso. ¿Una propuesta qué es? Hacer una convicción. Una decisión. Determinó. ¿Cómo? Una determinación. Una determinación. Muy audaz desde el punto de vista humano, pero muy seria desde el punto de vista cristiano. Es decir, la actitud que toma y que marcan esas propuestas el futuro de una vida. Cuando se es joven y uno se propone algo, lo hace con un fin, pensando a futuro, ¿verdad? En este caso, se propuso en su corazón de no contaminarse. ¿Por qué? Porque generalmente todas estas comidas y bebidas primeramente eran sacrificadas a los ídolos. Eran todos sacrificios a ídolos. Y esto me aparta un poquito del tema, la importancia que es y la conciencia de cada uno. En Romanos, aunque todavía no terminamos el libro, lo vamos a seguir después ahora cuando sigamos en las reuniones de oración ya todos, la conciencia de Daniel no le permitió hacer algo que iba contra lo que él había aprendido en la ley y en la enseñanza que había recibido y que creyó firmemente, por fe, en esa palabra. Viviendo toda esa situación caótica, tremenda, de transmigración, de pronto, de violación, de ultraje, no obstante, se aferró a Dios de una manera ejemplar realmente y con una convicción admirable, imitable, que es digna de imitar por la fe, como dice, ¿no? ¿Cómo es que dice ahí en el libro de los Hebreos, cuando habla de los pastores? La fe de los cuales imitar. Bueno, qué fe para imitar, ¿no? Frente a estas cosas que tal vez desconocíamos o tal vez sí, pero nosotros ¿qué propondríamos en nuestro corazón frente a una situación así? Seguir fiel al Señor con plena convicción en lo que he creído, a pesar de, o una vez que, bueno, ya está, más esto, ¿qué me puede pasar? Yo ahora voy a tratar de vivir lo mejor que pueda. Y seguramente esa habrá sido, no lo dice la palabra, ¿no? Pero sí distingue a 3 amigos de él que tomaron exactamente la misma actitud que él, aunque no dice. Esa fue la propuesta de Daniel. Y Daniel seguramente, así como en el capítulo 2, le dan vuelta la hoja, en el versículo 17, ¿quién lo quiere leer? Fuerte y claro, 17 y 18. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para demandar misericordia del Dios del cielo sobre este misterio y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Bueno, esa es por eso digo, aunque acá no lo dice, es algo que lo hizo Daniel, pero que sin embargo, esto lo hicieron también sus propios amigos, con los cuales él tenía una amistad de carácter no solamente social. Esto es muy importante, ¿no? Muchas veces buscamos amigos entre los creyentes, pero esos amigos tendrían que ser de fe igualmente preciosa que la nuestra, para que sean amigos con los cuales uno pueda transmitir aquellas cuestiones espirituales con la confianza de que es entendido, de que es compartido y de que
lo mismo que siento yo, también mis amigos han de compartir. Al punto tal que el apóstol Pablo dice, tener cuidado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que uno sea fiel y tener amigos que no lo son, tarde o temprano, afectan. Porque no todos tienen la misma inclinación de carácter espiritual. Uno dirá, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento y lo sigue siendo en el Nuevo. Hoy podemos ver que las amistades cómo afectan, ¿no? Y uno tiene que buscarlas. E identificarse con el otro conforme a la fe que uno tiene. Si un hermano no tiene la fe que tengo yo en las cosas espirituales, bueno, no tratarlo como un enemigo, pero no entablar amistad. Porque la amistad es algo mucho más profundo. Yo tengo que buscar a alguien que realmente con el cual pueda compartir cosas, aún en mis necesidades. Dice la palabra de Dios, el amigo para la angustia es nacido, y esa angustia la tenían las 4 en ese momento, en las mismas condiciones, y se sintieron identificados, no tanto por la angustia, sino por el hecho de poder compartir con ellos experiencias de carácter espiritual. Esta fue una prueba muy importante que se relata en el capítulo 2:13. El capítulo 2. Es el sueño que Nabucodonosor tuvo y no se acordaba de lo que había soñado. Se había olvidado, pero lo inquietó. De tal manera que llamó a todos los cortesanos, a toda esta gente que ya estaba sirviendo. Daniel ya estaba sirviendo. Habían pasado 3 años. El resultado fue que esa propuesta en su corazón dio un éxito, gracias a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pues no se contaminaron, se alimentaron de legumbres y tomaron agua, no se contaminaron con las cosas del rey y eso les dio un mejor semblante y más sabiduría y más entendimiento. Fueron aprobados cuando el rey los probó en lo que conocían. Esa fue la primera prueba, la propuesta, lo que yo me propongo. Lo cual no significa que no vendrían otras situaciones después más difíciles todavía. Por eso supongo que se divide el estudio en 3 partes, porque hay otras experiencias también muy serias en el carácter de este siervo de Dios ya particularmente y que van definiendo, pero comienza así. No tiene un principio en este sentido. El que se propone, y bueno, define su vida, va definiendo su vida. A veces decimos, bueno, pero el Señor es misericordioso, seguramente va a obrar. Y Dios es misericordioso. Pero las consecuencias hay que sufrirlas de las elecciones que hacemos nosotros en la vida. Y hay algo que debemos tener, pero bien firme y a rajatabla, que la palabra de Dios no puede ser burlada. Dios no puede ser burlado. A veces pensamos en experiencia de caso, no, mirá qué bien que le va. Y dije, ¿cómo es posible? Porque a este al final hizo lo malo delante de los ojos de Dios y le va bien, no hay problema. Bueno, cuestión de tiempo. El Señor Jesucristo dijo, bueno, tal vez no ahora, sino después. Pero en su momento se sufre, porque no puede ser burlado, porque iría contra todos los principios espirituales y morales de Dios. Entonces, esta propuesta que Daniel hizo, Dios no es injusto para olvidar esa obra de amor y de fe a su nombre. No es injusto. Y lo asiste y lo sostiene en esa convicción que él siguió teniendo a lo largo de su carrera como profeta en un lugar de privilegio. Pero con sus costos, decíamos.
y tuvo que pasar experiencias. No voy a meterme en temas futuros, pero tuvo que pasar experiencias. Él y sus amigos. Y a medida que vamos leyendo el libro, vamos encontrando. Pero también se ve un crecimiento en su vida como siervo de Dios. Porque en la medida en que entregamos al Señor, el Señor también se entrega. Y entrega de Él para nosotros. Es proporcional. Él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, pensamos o deseamos. Pero también nos da proporcionalmente a las malas decisiones que tomamos. Eso es así. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Una veces muchos tuercen este versículo diciendo, bueno, podemos hacer cualquier cosa, total, Dios es fiel, es amor, es paciencia. Es fiel en ese sentido, pero también es fiel en todos los otros. También decía, según tu fidelidad, me sacrificaste. Ahí está. Gracias, hermana, según tu fidelidad. Dios es fiel. Y ni hablar de Hebreos, cuando habla de las cosas que Dios obra con aquellos a los cuales recibe como hijos. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la vida de este siervo de Dios que se va manifestando. Y entonces les decía, estos amigos que él tuvo fueron demostrando también el temor, que en el versículo 10 le explica a Daniel al príncipe de los eunucos. Tengo temor cuando, pidió, en el versículo 8, pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Esta es obra de Dios también, como esa propuesta y decirlo, dar testimonio. Si no pasó vergüenza alguna, el que creyere en él no será avergonzado, dice, ¿no? No fue avergonzado. Ninguna de las pruebas que pasó ahora ni después avergonzó jamás a Daniel de la fe que tuvo en el Dios del cielo, en el Dios de Israel. Al contrario, esa fe lo llevó a tener que sufrir, pero también lo acompañó en el momento de expresarle esto al príncipe, porque era un desafío decir esto. No, yo no quiero comer esto. ¿Sí? ¿Vas a decir algo? Me llamó la atención porque dice en el 8 al final, pidió por tanto al príncipe de los eunucos, podría decir de no comer la comida. De no contaminarse. Fue directo, a veces yo entiendo que me contamino, que eso no es. Claro, hay muchas cosas que no están explícitamente, ¿no? Pero sí se puede ver que le habrá dicho, no, esto nosotros no comemos esta cosa. Es como cuando Pedro se le baja el lienzo, Señor, que nunca ningún alimento inmundo subió a mi boca o he comido. Bueno, en este caso le habrá hecho toda una explicación al príncipe de los eunucos. ¿Por qué él y sus amigos no querían comer la comida esa? Puso gracia en los ojos, pero también le expresa el príncipe de los eunucos diciéndole, tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá vuestros rostros más tristes que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Debemos decir que esa gracia obró también en este hombre de desafiar al rey exponiendo su propia vida. Tal es la gracia
de Dios, ¿no? Que a veces obra, digo a veces, no porque dude de eso, sino que a veces en algunos obra, en otros no. En este caso obró, en este príncipe de los eunucos, ¿para qué? Para ceder ante la petición de un joven. ¿Por qué? Porque desobedecer la orden del rey era perder la cabeza, no había... Dice, ¿cómo? ¿Y estos 4? Mirá cómo están. Como las vacas gordas y las vacas flacas de Israel, de los egipcios, ¿no? Mirá cómo están. Mirá la cara. Pero le diste la comida. Y chao, listo, punto. No había otra. Sin embargo, entonces le dice Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos, sobre él y sus amigos, prueba, te ruego, tus siervos 10 días, y dennos, prueba, te ruego 10 días, y dennos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y según qué vieres, harás con tus siervos. Y consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Miren ustedes, yo creo que en esto también estaba una obra milagrosa de parte de Dios, ¿no? De darle esa gracia bendita y milagro, digo también, ¿no? Pues en 10 días, ver un rostro y ver otro, hoy día no hay mucha diferencia. Pero en este caso, él tenía que ver y halló gracia, y esa gracia obró. Luego, para que mirándolo la segunda vez a los 10 días, los hallará en mejores condiciones. En mejores condiciones. Qué notable cómo Dios puede obrar cuando uno busca de hacer su voluntad y cómo Dios abre las puertas también. Yo recordaba este texto, ¿no? Cristo abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. En este caso, el Señor, ante la propuesta de un corazón, bueno, habrá que sufrir las cosas que Dios permita, aún en la fe, de que suframos. Pero Dios abre puertas y obra. Cosas maravillosas. No sé quién pidió, Aldana creo que pidió, no estaba ahí, pero bueno, la otra vez pidió, está en el campamento. De maneras misteriosas suele Dios aún obrar. De maneras misteriosas. Y esto para mí es un misterio. Realmente en 10 días, dame 10 días. Y confío en Dios. Nos pidió 3 meses. Exacto, dame un año, y vas a ver cómo un año cambia totalmente mi organismo, mi semblante. Dame 10 días. Y en esos 10 días no dice la Escritura, ¿no? Pero habrán orado también. Él y sus amigos. Habrán orado. Hay cosas que por eso le decía a Florencia, hay cosas que no están explícitamente, pero podemos deducir por lo que después relata de la palabra, que no está fuera de que pudiese ser, o que es un hecho real de que también estaba la oración y el temor de Dios. Era la costumbre de ella, 3 veces al día. ¿Cómo? 3 veces al día se puede. Después siguió. Seguramente ya lo harían. No quise meterme en eso que viene después, seguramente. Eran hombres, eran jóvenes de Dios, temerosos de Dios. Cuando, y esto me traía a la mente, todos nuestros hermanos mayores, cuando fueron saliendo de las denominaciones
y escogiendo y proponiéndose en su corazón de no contaminarse con todas las cosas, eran todos jóvenes. La mayoría. Ya, bueno, don Ligorio era un anciano, pero todos los que siguieron, a pesar del costo y de lo que venían relatando, de lo que relató Siria, todo lo que sufrieron como jóvenes, después los hermanos de distintas iglesias, eran todos jóvenes. Sin ir más lejos, acá donde estuve ahora, en Coronel Suárez, eran todos jóvenes. Algunos no tenían ni hijos todavía. Pastores, con algunos hijitos, chiquitos, jóvenes, que salieron porque no quisieron contaminarse, bien podríamos decir, de la comida que les proponían. Pero en la juventud es donde se toman decisiones que marcan nuestra vida y nos van marcando a nosotros también. Qué serio, qué importante es esto. A veces le damos tan poca importancia a las decisiones en la juventud. O a veces decimos, bueno, déjalo que cuando sea más grande tome su propia decisión. Y uno tendría que orar tanto para que en la juventud tomemos. Hay un texto muy claro en Lamentaciones 3:27. Bueno es al hombre si lleva el yugo desde su mocedad. Bueno es al hombre. A veces de joven, no, vuelvo a repetir, tal vez una experiencia fea para repetirla, ¿no? Pero imagínense, Daniel, con 20 años, pasar lo que pasó y sin embargo decir, bueno, yo quiero llevar el yugo, a pesar, porque es bueno, ¿no? Pablo decía, más de ninguna cosa hago caso, ya era un anciano, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Y así lo demostraron ellos también a lo largo de este libro. Son decisiones importantes, propuestas audaces desde el punto de vista espiritual, no la audacia de este mundo que tiene que ver muchas veces con el desenfreno o ser un cara dura, o tomar ventaja, o ser atrevido, y reflexivo. Es un audaz lo que hizo, la verdad ni pensó lo que hacía. ¿Podemos creer que Daniel propuso en su corazón hacer eso irreflexivamente, sin pensar en lo que podría pasarle a él y a sus amigos? Él no tomaba decisiones por los amigos. Los amigos le acompañaban. No pensemos que él era el líder, como algunos dicen los famosos líderes de hoy en día. Él fue el escogido de Dios para eso. Los compañeros fueron buenos compañeros. Pero cada uno tomaba su decisión, porque vieron que dice, y los demás muchachos, quiere decir que no solamente estaba él, sino que había muchísimos otros que no obstante, bueno, hicieron lo que le dije al principio. Y luego nos dice la palabra. Y así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y dábale legumbre. Y fíjense el premio de Dios. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, más Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Quiere decir que no solamente les aumentó Dios, porque dice Dios es Dios, no dice lo adquirieron estudiando. Y luego da testimonio de esto Daniel, cuando era todo por gracia. Dios le dio esto. A veces queremos que Dios nos dé cosas sin sacrificar antes. Y no quiere decir que es por obras. Es por fe. Entonces sacrifico.
Ahí está. Y Dios otorga. Y a Daniel lo escogió en su sabiduría, seguramente porque en él nació esa propuesta, la transmitió, a los otros les pareció bien y compartieron, pero entonces había en él algo particular que no habría en los otros. Y le otorgó un don precioso en visiones y sueños, porque después vendrían todas las revelaciones que Dios daría a este siervo de Dios. Y pasados los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, cuánto nerviosismo, ¿no? El príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. ¿Qué premio más bendito? No fue hallado. Después de 3 años de esa dieta específica, pero sobre todo sobre esa convicción de no contaminarse. De no contaminarse. No pensemos tanto, es como decimos, porque el pan es pan antes y durante y después, cuando tomamos la cena, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos bendice en la cena del Señor? La comunión espiritual por fe que tenemos con el Señor. Cuando tomamos los símbolos, nos trae a la memoria. Y frente a esa memoria, ¿qué es lo que hacemos? Nos humillamos, nos presentamos, nos limpiamos en la sangre del Cordero, confesamos nuestros pecados y nos bendice. Y entonces el momento de la cena se convierte en una fiesta espiritual, ¿no? En un gozo espiritual. Ahora, cuando lo tomamos mal, ¿qué pasa? En lugar de eso, ¿en qué se convierte? En juicio. En juicio y severos. Y algunos, ¿cómo dice la palabra? Enfermos, otros debilitados y otros, miren la gravedad, de comer mal y de beber mal. La cena del Señor. A veces no pensamos en eso, ¿eh? Pero trae eso. Y la palabra de Dios no puede ser burlada. Bueno, es la convicción, la profunda convicción con que se toman los símbolos y el acto espiritual con que se hace. Y luego más adelante, ya para ir terminando, y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que al rey les demandó, hallólos 10 veces mejores, mírense, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Bueno, y después habla hasta cuándo fue Daniel. Queridos, cuánta bendición trae el buscar de hacer lo que a Dios agrada y proponernos esto en nuestro corazón. Bueno, muchas veces las circunstancias que están alrededor no nos ayudan y sujetamos nuestras decisiones a las circunstancias. Mal hecho, mal hecho. Le doy un ejemplo muy clarito. Este viaje a Coronel Suárez, que hablé de la fe justamente, pero me trajo un montón de problemas desde el punto de vista material. Terrible. Y alguien me dijo, bueno, prueba cabal de que no tiene que irse más de San José. ¿Qué hago? ¿Eh? No, te preguntas de Dios. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
Si Pablo tendría que preguntarle al Señor cada vez que naufragó, que fue azotado, que fue pedreado, que fue encerrado en cárcel. Cuando uno tiene la convicción de algo y un llamado, y bueno, tal vez nos cuesta y nos duele, pero ya está. ¿Cuántas veces le voy a preguntar al Señor si soy llamado para tal obra? ¿Cada vez que tengo una prueba? Es para la prueba de nuestra fe. Entonces, esto es lo mismo, ¿verdad? Daniel siguió a pesar de, y esa es la fe, es la que está por encima. Vuelvo a repetir una frase que ya lo vengo diciendo hace muchas veces y que me la repito para mí mismo. La fe no es la que corre enarbolando una bandera en el campo de batalla. La fe es la que se mantiene de pie en el campo de la derrota. Cuando todo está caído, el Señor me sostiene. Y sigo adelante. Que el Señor pues nos bendiga. Queridos hermanos, y nuestro hermano seguramente irá desarrollando otros aspectos en la vida de este siervo.